Pues te comento, nosotros somos de un grupo que somos la industrialización de la rehabilitación. ¿Vale? Entonces, en una primera etapa lo que hicimos fue un poco analizar pues, qué necesidades tiene la rehabilitación, en nuestro primer entregable, qué necesidades tiene la rehabilitación, que hay que tener en cuenta y demás. Y ahora lo que queremos es un poco buscar el estado del arte de la industrialización en la rehabilitación. Entonces, nosotros lo que nos estamos dedicando es a tratar de entrevistar a personas con experiencia en industrialización con diferentes ámbitos para tratar de recoger un poco toda la información a nivel nacional de lo que haya. ¿Vale? Entonces, tenemos unas pequeñas, una serie de preguntas, pero bueno, básicamente es un poco que tú nos vayas contando tu experiencia. ¿Vale? Entonces, el concepto general es ¿cómo está a día de hoy la industrialización en la rehabilitación en España? Bueno, la realidad es que ahora mismo no hay nada de industrialización. Es decir, tenemos... bueno, vamos a centrarnos primero en definir los sectores, porque si estamos hablando de oficinas, la industrialización de las oficinas está muy involucrada con el propio proceso constructivo de las oficinas, que ya en sí mismo es industrial desde hace 2 décadas. Entonces, si yo tengo un muro cortina y tengo unos forjados prefabricados y tengo una serie de paneles para cerramientos en cubiertas, etcétera, pues todo esto a la hora de rehabilitarse se rehabilita con los mismos sistemas, con lo cual, pues obviamente ahí no estamos inventando nada ni tenemos mucho que aportar porque ya está bastante desarrollado todo ese sistema. Si nos vamos a lo que serían centros comerciales, pues nos pasa algo muy parecido, ¿no? Los centros comerciales se trabajan o bien en prefabricados tectónicos muy pesados o en sistemas 2D muy ligeros, y cualquiera de los dos pues llevan varias décadas y entonces ahora cuando entramos en rehabilitación de cualquier centro comercial pues se rehabilita incluso modificando la imagen pero con sistemas muy parecidos. Entonces, casi yo creo que el objeto de esto es centrarnos donde más mercado hay de metros cuadrados y que es donde más recorrido ahora mismo hay, que es todo lo que tenga que ver con el residencial, bien sea público o privado, es decir, hoteles o viviendas. Bien, en esto es en lo que no hay nada prácticamente hecho. Hay muy poco hecho, pero sí que hay muchos temas incipientes. Entonces, en temas incipientes podemos citar a los paneles Thermochip, que son los primeros que empezaron para tema de cubierta. Luego empezó mucho sistema de rehabilitación, de sustitución de amianto por paneles Sandwich. Entonces, bueno, pues eso también es un tema que sin ser conscientes de que están industrializando porque están cambiando unos sistemas mucho más pequeñitos por sistemas mucho más grandes que van totalmente con piezas de remate, con cosas, etcétera, ¿no? Bien, pero luego, casualmente, una de las empresas que empezó a hablar de rehabilitación para sistemas de envolvente fue Thermochip también, liderada en aquel momento por Luis Fernández, que hoy en día ya está en otro equipo, en Vidasen, pero estando director general se creó un hub de construcción en el que se investigó bastante en poco tiempo respecto a cómo industrializar la envolvente haciendo grandes paños. Entonces, bueno, pues por ahí podéis buscar charlas y conferencias de Luis Fernández contando este tema en la época de la pandemia y lo que se hacía era pues, preparar la fachada y llevar sistemas de envolvente acabados en tablero, que a ese tablero se le podía poner luego un acabado de morteros acrílicos o una fachada ventilada y eran sistemas que después de escanear, ahí para mí es cuando se da el primer paso en tema de industrialización, porque lo que se hace es hacer un mapeo de la fachada, con ese mapeo se sistematiza la fachada y se fabrican todos los paneles con remates y con todo en taller. Y cuando tú los llevas con un sistema de numeración y con un suministro a obra, con una gestión logística que tenga que ver con la instalación. ¿Vale? Ese es para mí el primer paso que hay de industrialización. Luego, Lignum Tech, con motivo de que hace su fachada de madera, en entramado de madera y lana de roca, su fachada de obra nueva, pues está empezando a hacer unos desarrollos para rehabilitación también.
yo no sé esto si lo siguen avanzando, no, había una voluntad muy parecida a la de Thermochip y, bueno, pues también con unos acabados que podrían ser como después de ese aislamiento podría ser un segundo SATE o una fachada ventilada o un mortero acrílico. Bien, este es unas líneas muy parecidas que van trabajando madera y sistemas de aislamiento. Paralelamente está ArcelorMittal, que ha sacado unos sistemas de rehabilitación, pero con paneles metálicos y lanas de roca, y tienen la posibilidad de dejar o bien una fachada ventilada o bien un sistema terminado en chapa suya, en unas bandejas que tienen de chapa, que son, bueno, pues una fachada típica de ArcelorMittal. Perdón. Luego, temas que se han ido avanzando en cubiertas, por ejemplo, ha habido un grupo de industrialización dentro del clúster en el que Danosa ha estado presentando, por un lado, algunas soluciones de gran formato y Sika, en otros, también han estado trabajando en soluciones de gran formato de tal manera que pudiera ir el soporte con lo que es el sistema de aislamiento y de impermeabilización, todo puesto para tener unos solapes in situ, ¿no? Pero yo creo que esto está muy a nivel de estudio solo, ¿eh? No se ha hecho ningún prototipo siquiera. Y por decir más cosas, a ver qué piense, tenemos la fachada, los sistemas de esto. Sí, estos, ¿cómo se llaman? Bauloc ha creado un panel ligero que lo que pretende es ser aislamiento y panel, o sea, y elemento estructural a la vez. Entonces, la verdad es que es muy ligero, pero es rígido. Está hecho a base de subsáridos y es un sistema que están empezando a divulgar y que puede ser interesante porque sería una industrialización en formato pequeño. Podría ser una industrialización porque podría ir incluso hasta terminado. Entonces, ¿A qué te refieres con formato pequeño? Perdona. Sí, que en lugar de ser de 5 metros por 3, que es cuando estamos hablando, pues a lo mejor es de 2 por 1 o algo así. Ah, vale. O de 3 por 1, ¿sabes? Cosas que puedan ser más pequeñas. Más manejable. Sí, ese es un poco el tema. Y ahora yo no sabría deciros ya nada más, la verdad. No conozco sistemas así que estén funcionando. He oído hablar, pues sí, por ejemplo, La Paloma. Mi amigo Paco pues estuvo intentando desarrollar unos temas de plaqueta que fueran unidos a aislamiento y entonces pues tienes, pero yo no le llamaría industrialización a un paño que se hace en 60 por 1,20 o 60 por 1, claro, pero tenía el termoclinker y todas estas cosas que sí, que son aislamientos tipo SAT acabado en ladrillo, ¿no? Yo a eso no le llamaría una industrialización en sí mismo porque es trabajar con un panel que lo va recortando en obra y que además es complicado recortar el ladrillo con el aislamiento. Entonces, eso es un poco. Vale, y hemos entrado directamente con las fabricantes, genial, o sea, con lo que hay en España, al hueso. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la principal problemática o barreras que hay en la rehabilitación en la industrializada? Y si... O sea, ¿cuáles son las barreras que hay para que se industrialice? Sí, para que se desarrolle también, incluso. Pues mira, yo creo que hay dos barreras importantes. Una que está en la industrialización de la obra nueva, que es el desconocimiento de sus ventajas. O sea, el no asumir sus ventajas. Entonces, porque cuando algo tiene valor y se reconoce en el mercado, enseguida se desarrolla. O sea, si supiéramos que tenemos la demanda de teléfonos con unas determinadas necesidades, pues enseguida se mandará por muy futurista que fuera. Incluso a veces a lo mejor hasta esa demanda nos equivocamos. Me pongo un ejemplo, es decir, se han hecho teléfonos que se doblan por la pantalla. Bueno, yo no sé hasta qué punto es verdad que necesites eso, pero de repente en un estudio se desarrolló el que era necesario y se ha hecho un montón de investigación para conseguirlo, ¿no? Yo creo que realmente cuando crees que algo puede tener valor, tira mucho del sector, de la industria y se mejora. Yo creo que por lo que no está viendo más tirón es porque no se le está apostando, porque no se le acaba de ver
una ventaja clara. Es decir, aquí estáis de varias empresas y estáis tanteando a ver las ventajas que puede tener y lo que no, a pesar de que tenéis el contexto de que parece que la industrialización va a ser sí o sí porque no hay mano de obra, ¿no? Entonces, pues a pesar de eso, todas las empresas estáis como que sí que no, a ver, bueno, porque no hay una credibilidad clara en el respecto, si no, tendríais un equipo de investigación ya montado en cada empresa y con unos plazos de consecución de objetivos. Entonces, lo primero yo creo que es eso, que se le pasa también a la obra nueva. Y el segundo es que eso no le pasa a la industrialización en obra nueva, es que hay un gran desconocimiento de cómo abordarlo. Ese es el tema. Lo único que se sabe es que si hacemos un mapeo de puntos, pues podemos sistematizar la fachada. Claro, pero el cómo se coordina con poner toldos, el cómo se coordina con los aires acondicionados que ya tienen las fachadas, el cómo se coordinan con toda la casuística de instalaciones que tienen colgadas por las fachadas. Eso aún no es algo que esté trabajado. No es algo que... Y entonces, pues quizás habría que trabajarlo pues desde un grupo de trabajo como ese que tenéis. Ese sería el tema de decir, bueno, vamos a ver cuáles son todos los problemas que nos encontramos a la hora de abordar una envolvente o una cubierta o cualquier otro elemento, porque, por ejemplo, se vio... perdón, se me olvidó antes deciros una cosa en cuanto a rehabilitación, que es el tema de las terrazas. Hay un tema también dentro de la rehabilitación que en toda Europa se está trabajando y es, con motivos de las rehabilitaciones energéticas, el ampliar los espacios exteriores del edificio. Es decir, ampliar con terrazas que además sirven para control solar, sobre todo en las fachadas sur y poniente o fachadas donde el sol puede tener más incidencia, es por otro lado donde más agradables a lo mejor hacer esas terrazas. Entonces, pues además de dar un control solar bueno, creas una expansión de la vivienda. En algunos sitios, como está pasando en Austria, incluso para hacer espacios cerrados, se sacan unas estructuras paralelas por fachada y que se apoyan hasta en el suelo, otras veces no, dependiendo si puedes hacer ocupación de vía pública o no. Y lo que hacen es sacar amplitud de habitaciones o amplitud de salones con unas terrazas. Entonces, realmente eso es una mejora de las condiciones. Lo que pasa es que son países en los que no tienen tanto escrúpulo a la hora de sacar 4 o 5 metros cuadrados más de edificabilidad por vivienda. Aquí, como eso nos suena a que es pecado porque estamos haciendo que alguien se pueda lucrar de algo sin yo lucrarme, pues entonces eso joroba mucho y no lo permite. Pero vamos, no sé si con el tiempo, con un cambio político, con un cambio de sociedad, lograremos eso. Pero de momento lo que son las terrazas sí que podríamos colocar y eso hay varios que están en ello. Lignum-Tech tiene, pero yo creo que ahora mismo está empezando a haber 3 fabricantes más que lo están sacando. Lo que serían el hacer unas prótesis porque al final son como unas prótesis estructurales, las terrazas en las fachadas de los edificios existentes. Esto lo comentaba porque, a ver, ¿qué se me fue? Sí, estábamos hablando de cuáles son los inconvenientes, ¿no? Sí, correcto. Creo que hay un desconocimiento, como os comentaba, hay un desconocimiento importante de cómo abordar esas cosas y si las tuviéramos como más tipificadas, pues a lo mejor podríamos empezar a hablar más de industrializarlas. El tema de la cubierta, claro, tiene unos solapes y una serie de cosas, pero en principio eso también es todo bastante resoluble. Lo que hay que diseñar cuál es el problema de un solape, si interesa llevarlo hecho o interesa hacerlo con otra pieza y resolverlo. O sea, que contestando a tu pregunta, Carlos, por un lado, el hándicap de no creerle, de no creer lo suficiente como para desarrollar de forma rápida sistemas que resuelvan, y el otro, el desconocimiento que hay de cómo abordar una industrialización de la rehabilitación. Son las dos cosas, por todo lo que conlleva de casuística que hay que resolver. Es que una de las preguntas que nosotros nos hacíamos era que cuando parece ser que se está invirtiendo mucho dinero y las necesidades del sector es en la rehabilitación, en cambio la industrialización pues está tendiendo hacia soluciones de obra nueva. Lógicamente porque ¿no? es más, por una parte es más sencillo porque no tienes restricciones, pero por otra parte también es cierto que nos decía en otra entrevista una compañera que
que lo que está construido es lo que hay y eso ya no se mueve. O sea, eso es la realidad. Claro. Que por otra parte es más sencillo porque fabricas para algo que ya existe. Entonces, claro, es un poco, ¿no? el por qué no se está invirtiendo más, ¿no? Era un poco la pregunta, cuáles eran las problemáticas y las barreras. Pero bueno. El que el 28, perdón, el que en obra nueva esté más desarrollado actualmente que en rehabilitación, yo creo que tiene más que ver con que en el año 18 montamos una plataforma de industrialización de viviendas a la que se apuntó bastante gente y a lo que le apostamos fue a la obra nueva. Y yo como precursor de aquella plataforma que montamos, que la montamos José Antonio Tendero y yo, y se nos juntaron 50 y tantas empresas, o casi 70, llegó cuando ya entró Juan Antonio Gómez Pintado, pues que es el origen del clúster. El origen del clúster fue la plataforma de industrialización de viviendas. Y en aquel momento, a finales del 18 que lo montamos, la idea es que lo que estábamos investigando era en hacer industrialización de vivienda ahora nueva. Si a lo mejor en aquel momento hubiéramos pensado en que lo que había era que empezar a trabajar en rehabilitación, pues a lo mejor no estábamos haciendo la obra nueva industrializada y estábamos haciendo rehabilitación. Pero lo que pasa es que en aquel momento no había la demanda ni las expectativas de rehabilitación que se han creado con los Next Generation y con los requerimientos de Europa de cumplimiento de huella de carbono. Julián, no sé si conoces también en ámbito internacional cómo está evolucionando todo el tema de la rehabilitación industrializada. ¿Tienes alguna referencia? Mira, la industrialización no, yo solo tengo referencias, bueno, sí, perdón, yo solo tengo referencias de Europa, que es donde realmente se produce una rehabilitación importante. Es decir, en Estados Unidos hay muy poca inversión porque tienen muy poco tema de rehabilitación y además porque lo que valoran son los edificios que se hicieron en Chicago, en San Francisco, a principios del siglo pasado y entonces, bueno, pues esos tienen unas rehabilitaciones relativas, más tienen que ver con temas patrimoniales que con temas de eficiencia energética. Y los que ya se hicieron a mediados del siglo pasado son rascacielos, son torres a las que se le da valor, quiero decir, son rascacielos que tienen sistemas de rehabilitación muy diferentes a los que podríamos tener aquí. Es decir, tenemos las construcciones en ladrillo, esas típicas, bueno, neoyorquinas no tanto, pero más de Chicago y tal, que eso lo que tiene es una rehabilitación más patrimonial que otra cosa, y otras son de piedra, así como... Y eso, bueno, pues va por otro lado. Y en Estados Unidos yo creo que hay muy poco. En Canadá lo desconozco, a lo mejor hay algo más, pero son países que no tienen una tradición de rehabilitación y que por los sistemas constructivos de viviendas que han sido muy ligeros y en madera, normalmente es más fácil tirarlo y hacerlo nuevo que hacer una rehabilitación. Entonces, en Europa y en Asia también lo desconozco porque me parece que tampoco hay mucho interés por la rehabilitación, salvo que sea patrimonial. Entonces, en Europa tienes dos contextos. El del norte de Europa, cuyas condiciones climatológicas hacen que casi todo se haga en taller y se lleve a obra, ya a montaje, por un tema de eso. Eso lleva pasando muchas décadas en obra nueva y en rehabilitación también. Entonces, utilizan sistemas, por ejemplo, yo conozco en Finlandia, lo que hacen son paneles que llevan una base de hormigón, mucho aislamiento y unos morteros de terminación. Son como unos paneles que anclan a los forjados y luego lo que es el remate de uno con otro panel se hace con continuación del mortero que se da in situ. Y se acaba dando la pintura y de esos tienes un montón de barrios en Finlandia. Luego tienes países que tienen una gran tradición de SATE, sobre todo en lana de roca, como puede ser Austria, y yo ahí metería Alemania, norte de Francia, etcétera, que esos no tienen un sistema de gran formato en cuanto a industrialización, pero tienen muy industrializada la rehabilitación. Es decir, lo tienen todo, lo llevan como muy preparado, muy organizado y consiguen unas velocidades muy altas con sistemas... Hombre, sí, van a paneles un poco más grandes. A lo mejor en ir paneles de 60 por 1 metro, pues van a paneles pues, de 1,20 por 1,20 o no recuerdo, o a lo mejor creo que eran de 0,60 por 2 metros. No sé que eran tamaños más grandes para que les sea más fácil
Incluso creo recordar que en algún lado lo que estaban haciendo ya eran paneles casi de forjado a forjado, ¿no? Pero vamos, no porque necesiten agarrarlo a los forjados, porque al final llevan sistemas de chinchetas muy parecidos y bueno, lo que tienen es muy industrializado. Y luego lo que sí está apareciendo es terminaciones que ahí fuera están teniendo cierto éxito, que es las fachadas ventiladas en gran formato. Entonces, fachadas ventiladas es muy rápido también de hacer, incluso con paneles ligeros como los que ha sacado Rockwool hace unos años, que son paneles muy finitos. Y sí, eso sí que se está haciendo mucho, temas de fachada ventilada en grandes formas. Bueno, mucho porcentualmente. Porque aquí en España, por ejemplo, no se está haciendo nada y en estos países se está haciendo algo, ¿no? Lo que yo no tengo conocimiento es cómo están mejorando, que yo creo que no se está haciendo nada en industrialización de rehabilitación de cubiertas, por ejemplo. Que eso yo no lo tengo claro. Que ahí, yo creo que quizás todo lo que se está avanzando o que se podría avanzar en fachadas, en temas de cubiertas se está avanzando muy poco. No sé por qué, pero no. O sea, por ejemplo, la rehabilitación de un centro comercial, pues sí, pero porque en su día ya se hizo prácticamente industrializada. Se hizo una cubierta DEC que podía hacerse in situ o podía llevarse prefabricada, pero al final era un sistema ya casi industrializado. Pero en cambio en viviendas no. Y yo creo que ahí se está avanzando muy poco. Vale. Me sorprende este hecho, ¿no? Que al final estamos diciendo que sí que lo tienen resueltos en ciertos países, ¿no? Pero parece que aquí no se ha impulsado y realmente los tenemos al lado, ¿no? Al final Bueno, pero la cubierta no te creas que lo tienen resuelto. Tienen resuelto temas de fachadas, eso sí. de fachadas, por ejemplo, sí, de sería el fachadas, caso sí. de las fachadas. Sí, pero es que aquí date cuenta que lo único que hemos estado haciendo de fachadas han sido SATES y además tampoco de mucha tecnología. O sea, nosotros el problema que tenemos es que si tú miras la industria, por ejemplo, en Ursa, yo creo que si estáis entrando lo conoceréis. El sector del montaje de fachadas está en manos de empresas muy pequeñitas. Sí, O sea, es que totalmente. son montadores como hace 30 años los de impermeabilización, que había, bueno, no, ni siquiera hace 30 años había 4 o 5 grandes instaladoras, pero el resto eran muy pequeñitas, pero al menos había esas 4 o 5 grandes instaladoras de impermeabilización. Pero es que en fachadas no, en fachadas son muy pequeñitos. Claro. Muy pequeñitos. Es que el otro día, bueno, también nos transmitieron que al final una de las claves está en poder, que tú también lo decías antes, ¿no? En el mapeo del edificio existente. Claro, cuando te vas a mapear una cubierta es bastante complicado, porque a ver desde dónde, o sea, a lo mejor no está tan desarrollada tecnología. En una fachada al final pones un tipo láser o lo que sea y al final te la escanea entera, pero escanear un tejado debe ser complejo, ¿no? Entiendo, porque al final Bueno, hoy en día lo hacen con drones también. Con un dron, sí. Ajá. Sí. Y luego lo que sí es cierto es que la cubierta yo creo que la cubierta tiene menos incidencias que una fachada. Porque, o sea, en un edificio de viviendas, en un edificio de viviendas yo creo que tiene menos, pero tampoco, no sé, es un tema. También es verdad que ahora cada vez llevamos más instalaciones, entonces cuando empecemos a rehabilitar los edificios de después del 2007, que no es el caso ahora, pero empezaremos a encontrarnos con que tenemos una barbaridad de instalaciones en las cubiertas. Entonces veremos a ver cómo podemos... Cómo afrontarlo, ¿no? Claro, cómo podemos, seguramente quitando casi todas las instalaciones de la cubierta y centralizándolas de alguna manera, que es a lo que hay que tender en rehabilitación, a tener una gestión centralizada de la energía. No sé, a nivel de rehabilitación, por ejemplo, en fachada ventilada, que es una, ¿no? Parece ser que a nivel de industrialización es una de las opciones más interesantes. Sí. A nivel, dijéramos, de ayuntamientos y demás, ¿el tema de crecer el edificio hacia afuera puede ser un problema? Yo creo que hoy en día ya no. Yo creo que hoy en día todo eso está muy asumido por los ayuntamientos, por los técnicos, como que son un tema de eficiencia energética, y yo creo que no. Vamos, yo no me he encontrado con ningún ayuntamiento, estamos haciendo en muchos sitios, y yo no me he encontrado ningún ayuntamiento que me cree problema por ensanchar la fachada. Además, hay que tener en cuenta que lo que estamos ensanchando de fachada
Hombre, ahora ya empieza a ser más, ¿no? Pero en un SAT estaríamos en unos 12 centímetros y en una fachada ventilada pues estaríamos en unos 14, 15 centímetros. Tampoco es que estemos invadiendo la calle. Hombre, si estamos en un sitio y hacemos ese tratamiento a nivel de planta baja también, pues ahí a lo mejor, dependiendo si la acera es más pequeñita, ¿no? Si tenemos una acera de 80 centímetros y le quitamos 15, pues a lo mejor el ayuntamiento sí nos dice algo. Pero si no bajamos el tratamiento hasta la planta baja, sino que a partir de 2,50 es cuando actuamos, o sea, hay que ver cada caso, pero no creo que sea un problema importante. O sea, eso no lo sabía, que en fachadas se actúa a partir de los 2,50 para todo el tema de todos estos temas de rehabilitación que estamos hablando. No es que en fachadas se actúa a partir de 2,50, es que a partir de 2,50 es cuando la ordenanza te permite hacer algún tipo de voladizo. Ah, vale. Es un tema de ordenanza urbanística. O sea, tú, entendido. Claro, por temas de seguridad a la gente no le puedes poner ningún obstáculo a menos de 2,50 porque golpea con la cabeza. Sí, porque no te puedes dar con la cabeza. Ajá, entendido. Entonces, tú no puedes regresar la fachada de forma significativa hasta los 2,50. Vamos, pero eso es una conclusión que se saca del otro, ¿eh? O sea, lo que hay es una normativa urbanística en casi todos los sitios que tú no puedes sacar ningún vuelo por debajo de 2,50. De accesibilidad. Vale, la accesibilidad sí que está más industrializada. Es decir, el colocar los ascensores tirando la escalera es un tema que sí que está más industrializado. Esto empezó con... a ver, ¿cómo se llamaba? Que la marca de ascensores que empezó con este tema hace ya años. Bueno, da igual. El caso es que ahora ya lo tienen como, yo creo que 4 empresas de ascensores, que son las que más están metidas en el sector de rehabilitación, tienen todo lo que son las estructuras muy sistematizadas y lo único que se sigue haciendo pues un poco más artesanal, porque no puede ser de otra manera, es la cimentación, lo que es el foso del ascensor. Pero todo lo que es la estructura, el cambio de la escalera, la estructura y cerramiento del ascensor, todo eso sí que está ya muy industrializado. Bueno, aún tiene recorrido, ¿eh? Hay que mejorarlo porque estoy pensando que está muy industrializado, pero seguimos haciendo muchos chapucillas. O sea, por ejemplo, llevamos todas las barandillas, las zancas de escaleras, todo esto lo llevamos industrializado, aún se sigue haciendo mucho sin industrializar. Y lo que es todo el cerramiento sí que se hace casi siempre industrializado. Todo el cerramiento del ascensor con lo que es el camino de llegada desde el ascensor hasta la fachada, que ahí se suelen colocar unas ventanas. Pero bueno, hay sistemas de panel sándwich y vidrio. Es casi todo el cerramiento que se hace. Ya. En otra entrevista nos comentaban la diferencia entre algo prefabricado y algo industrializado, ¿no? O sea, y nos decían, algo prefabricado es algo que tú haces en el taller o en la fábrica, pero que es a medida. No hay dos iguales. Y algo industrializado es algo que tú haces pues muchos iguales porque a lo mejor tienes que rehabilitar 10 edificios que son iguales, entonces te permite hacer series, pequeñas series o grandes series. Entonces, lo que es la industrialización de la rehabilitación, en la parte que es más personalizada, la parte que es, dijéramos, prefabricación, no industrialización pensando en series, ¿eso crees que puede tener futuro por los costes que requiere la personalización? Entonces me he explicado bien. Vamos a ver, yo el tema de prefabricado frente a industrializado discrepo un poco de eso, de esa explicación que te han dicho. Vamos a ver, prefabricado es un ladrillo y prefabricado es una baldosa de hormigón y prefabricado es un banco que se coloca en la vía pública. Yo creo que prefabricado, el contexto a lo que se le suele llamar prefabricado es a algo que está igual de prefabricado que el resto de las cosas, pero que tiene un formato más grande. Es a lo y que normalmente responde a varias funciones, y no solo a la de cerramiento, sino también pues, cerramiento, soporte de ventana, anclaje estructural al hormigón, bueno, distintas cosas. Yo creo que tiene más que ver con eso. El prefabricado puede acogerse a un sistema industrializado o no, o puede ser de un tema artesanal. Yo creo que la industrialización es un concepto de construcción, es un concepto de fabricación, no tanto
si tiene gran formato o no, o si incluso la diferencia, los dos se hacen en taller, ¿no? Y el industrializado es verdad que habla de series frente al prefabricado que puede ser pues solo un modelo, pero tú puedes prefabricar baldosas y, o sea, las baldosas es un elemento prefabricado y pueden estar industrializadas también. Yo creo que no es tanto, o sea, pueden ser también una serie, estar siempre igual. Yo creo que, vamos a ver, la industrialización es cuando tú abordas un proceso, imaginémonos el coche. El coche tiene unas capacidades de personalización tremendas y es industrializado. Y cuando tú abordas el proceso en el que lo que haces es de fabricación sistematizar, optimizar y con unos controles de calidad de ejecución, estás acercándote a lo que es un proceso de industrialización. Al margen de que utilices prefabricados o no. Al margen de que utilices prefabricados o no. Cuanto más en seco sea el sistema de construcción y más atornillar frente a soldar, también te estás, por decir algo, te estás acercando a sistemas de industrialización. Yo creo que si tú estás haciendo algo con morteros húmedos en el que depende mucho de la mano del ejecutor el resultado, estás en artesanía, no estás en industrialización. Pero en cambio, si tú tienes unos protocolos, unos libros de instrucciones, por decir algo, en lo que todo se monta en plan kit, estás en industrialización. Es decir, un mueble de IKEA es un mueble industrializado y en cambio un mueble que se fabrica a partir de pegar con cola de pegamento y con ajustar con lija y con eso, los encuentros y tal, aunque se haga en un taller, es un elemento no industrializado. Yo creo que tiene que ver más con el proceso de fabricación del que se ha industrializado que no. En cuanto a los formatos, yo creo que se puede industrializar en formatos pequeños y en formatos grandes. Lo que pasa es que normalmente, por eficacia de montaje, te vas a formatos grandes cuando hablas de industrialización, pero por intentar ser más rápido y más eficaz en los montajes. Entonces, ahora, en este contexto, el contestar a tu pregunta, entiendo que lo que me estabas diciendo es si hay recorrido en hacer unos términos medios de industrialización sin que llegue a lo mejor todo al gran formato. Pues yo creo que sí. Todo empieza por tener la decisión de industrializar y ir poco a poco, pero esto es igual que en la propia obra nueva. Tú decides industrializar un edificio, pero no lo industrializas todo en sistema 2D o en sistema 3D, sino que a lo mejor empiezas con la fachada y la estructura y el resto lo sigues haciendo en tradicional y el siguiente paso que das es que metes los cuartos de baño y el siguiente paso que das es que ya metes los muros técnicos de cocinas y el siguiente ya prefabrica los patinillos y llevas con las instalaciones incorporadas. Bueno, vas teniendo una evolución. O sea que el sistema no es o rehabilito industrializado o rehabilito artesanal. No, es un paso, un proceso de industrialización. Pero el proceso de industrialización no consiste en utilizar elementos prefabricados. Consiste en cambiar la filosofía de fabricación. Y también de diseño. Porque claro, cuando diseñas o proyectas para industrializar, para sistemas industrializados, en obra nueva, y también tendrá que ser así en rehabilitación, tienes que tener en cuenta los componentes con las que diseñas. El Lego, las piececitas del Lego, ¿no? Las componentes con las que diseñas, la modulación, el espesor, la manera de transportarlo, cómo debe ser el proceso de montaje, todo eso está dentro del diseño del sistema de industrialización que vas a tomar. O sea que claramente tú lo ves más siempre como un proceso, más que en sí todo lo que conlleva de materiales o materiales específicos, sino un conjunto global, ¿no? Algo más global. Es una filosofía de actuar. Es una filosofía, eso es. Es una filosofía de fabricar, de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en la fase de diseño tienes que sistematizar todos los procedimientos. O sea, por ponerte un ejemplo, no tendría ningún sentido que yo estuviera hablando de industrialización en que me voy a llevar unos paneles de gran formato, tipo a los que antes os comentaba de Thermochip, y cuando llegue con el panel
resulte que me encuentre todas las instalaciones allí que las tengo que cajear en el panel de termochip porque no las he tenido en cuenta. O sea, entonces no estaría hablando de industrialización, estaría hablando de utilizar un prefabricado, para la fachada. Porque me lleva un prefabricado y lo estoy utilizando como un elemento que ahora lo tengo que adaptar a todo lo que... Allí, ¿Qué sería industrialización? Pues pensar en el proceso, pensar cómo las instalaciones las voy a desmontar y las voy a incorporar a mis soluciones de gran formato, o cómo voy a llevar una canaleta por la que van a quedar recogidas y dónde va a estar esa canaleta combinado o coordinado con mis paneles, cómo voy a desmontar el gas y lo voy a volver a montar dejándole unos anclajes a mi propio panel para que pueda instalar la instalación de gas de forma rápida. O sea, el proceso de industrialización es incorporar toda la sistematización, control de procesos, etcétera, a ese proceso de fabricación. Es un cambio de forma de abordar. Correcto. Y Julián, a nivel de diseño, has sacado el tema de diseño, a nivel de diseño, los arquitectos en España están preparados para diseñar de una forma industrializada los edificios o las rehabilitaciones. Vamos a ver, empecemos por la obra nueva. Por la obra nueva estamos empezando a estar preparados, sobre todo algunos gabinetes estos, como están preparados para hacer una sostenibilidad de un edificio. Bueno, pues hay despachos que están muy preparados en temas de sostenibilidad y otros que no saben ni de qué va. Bueno, pues en industrialización de obra nueva pasa lo mismo. En rehabilitación es más exagerado, no hay nadie que esté funcionando con eso, pero porque no hay conocimiento ahora mismo. O sea, hay que desarrollar el conocimiento. Y a partir de desarrollar un poco el conocimiento, puedes empezar a implantar en algunos despachos una cierta filosofía de industrialización. Pero date cuenta que sin tener ejemplos y sin tener algo de conocimiento ya estructurado, es muy difícil ir a un despacho y decirle que tiene que ser de filosofía industrializada, porque te va a decir, vale, muy bien, te lo compro. ¿Y ahora con qué? ¿Con qué diseño? ¿Con qué no sé cuánto? Si no tengo casi fabricantes que me den servicios o propuestas de esto. Entonces, yo creo que un grupo de trabajo como este vuestro es muy interesante dentro de la industrialización de la rehabilitación para crear esos contenidos, y una vez que estén esos contenidos habrá que empezar a crear una cierta divulgación que permita poder animar a que se produzca esa filosofía, ¿no? esa implantación, pero los despachos, ¿cómo van a estar preparados si ahora mismo el sistema este de termochip creo que lo conocemos 40 personas? O el de ArcelorMittal, pues a los que se los ha contado Juan Luis, que podemos ser 20 y tantos. O sea, quiere decirte que es que tienen muy poca. Y los temas de cubierta de impermeabilización se han hecho dentro del grupo, de los propios grupos. A mí me han tenido de asesor y tal. Yo tengo la suerte de que muchas empresas me tienen como de consejero técnico, ¿no? De asesor técnico, y entonces por eso estoy muy al tanto de todo lo que se está haciendo en cualquier sitio. Pero lo normal es que todo esto casi no tenga divulgación ni conocimiento porque está muy incipiente. Y en cuanto a los fabricantes, ¿qué perspectiva tienes? ¿Qué rol jugamos? Bueno, en nuestro grupo prácticamente todos somos fabricantes, entonces, ¿qué rol consideras que debemos tomar? Fundamental, porque soy los que tienen el mercado. Es decir, si empezamos a hablar de industrialización de fachadas, es porque hay determinados fabricantes que empiezan a hacer fachadas que puedan ser industrializables. Si empezamos a hablar de industrialización de forjados o de estructuras, es porque hay fabricantes de estructuras que empiezan a hacer sistemas que pueden ser industrializables. Si los fabricantes no generáis el producto, nadie va a hablar de ello. O sea que no es que un promotor decida decida industrializar la construcción y se empiece a hablar con Neobloc para ver cómo montan eso. No, Neobloc ya existía cuando Aedas contacta con él, o cuando los de ON, o con los de JIT Housing, o cual sea. O sea, quiero decirte, el principal promotor en tema de industrialización, que es Aedas, no inventa cosas. Contacta con fabricantes que ya están desarrollando y ve cómo puede jugar con ello. Y así el resto. Entonces, los fabricantes tenéis un papel importantísimo en crear sistemas industrializados con vuestros productos. Es clave. Si los creáis,
se podrá hacer esa divulgación, ese conocimiento, esa sensibilización y el que la gente apueste por ello. Pero si no hay un sector, o sea, si no hay un fabricante que se lance a hacer productos industrializados o que sean industrializables, se puedan incorporar a sistemas de construcción industrializables, no habrá industrialización de la rehabilitación. Y una... en la rehabilitación, claro, porque nosotros somos, como dice Laia, somos fabricantes, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor uno puede fabricar la lana de roca, otro puede fabricar el panel sándwich, otro puede fabricar las terminaciones. ¿Consideras que hace falta entre los fabricantes y los promotores o las constructoras una empresa o un modelo de negocio que sea el industrializador, o sea, que sea el ensamblador? No. No, vamos a ver, ese modelo de negocio se da dependiendo de los sistemas, y me explico. Lo que yo sí creo que tiene que haber entre los fabricantes es una coordinación y una sinergia, puesto que o un fabricante da el salto a hacer... perdón un momentito. O un fabricante da el salto a hacer un sistema totalmente complejo, sí, completo, o si no, lo suyo es que se produzcan sinergias entre fabricantes para desarrollar sistemas. Y me explico. Pues si Ursa tiene unos paneles de aislamiento y además tiene unos paneles de acabado y hay otro que lo que tiene es una fabricación de sistemas de aluminio, lo suyo es que el del aluminio pues cree unos productos los más optimizados para esa fachada ventilada y Ursa analice junto con este fabricante cómo hacer la fachada ventilada que más competitiva y mejor responda al mercado. Si tenemos que hacer una cubierta industrializada y las cubiertas necesitan un soporte porque no se sujetan en el aire, pues tendremos que ver cómo el que fabrica el aislamiento y la impermeabilización de la cubierta se une a alguien que tenga un soporte de tal manera que pueda todo llevarse en un pack. Y así montones de cosas, o sea, podría ir siguiendo. Pero yo creo que sí que tiene que haber esa sinergia, esa unión entre fabricantes para generar sistemas que respondan a todas las necesidades de un envolvente o de una fachada o lo que sea. Por otro lado irán las instalaciones, que también es importante. Yo no sé si dentro del equipo tenéis gente de instalaciones o no, que trabajen con aerotermia o que trabajen con calderas o lo que sea, pero también es un tema que tiene que ir coordinado. Es decir, en un edificio que tenemos, por ejemplo, las calderas individuales y queremos ir a un sistema centralizado, pues tenemos que ver cómo incorporamos por la propia fachada el desarrollo de esas instalaciones. Entonces, bueno, pues también tendrá que haber ahí una sinergia y un trabajo en equipo, ¿no? Entre las empresas instaladoras y las empresas de fachada. O sea, ¿consideras que es más un modelo colaborativo? Sí, yo creo, bueno, yo no le llamaría colaborativo porque colaborativo ahora tiene, o sea, ahora se le pone colaborativo a todo lo que sea trabajar en equipo. Y colaborativo es que gente que tiene, o sea, es la unión de distintos agentes. Y aquí todos sois el mismo agente, que sois fabricantes. Entonces, lo que sería es un trabajo en el que los fabricantes unen sus sinergias para hacer un sistema. Colaborativo ya sería cuando metieras al arquitecto en ese proceso de diseño o al constructor para poder tener una certeza de precio de cuánto va a costar el sistema. Ahí ya sí sería un trabajo colaborativo. Es decir, porque estás metiendo distintos agentes. Vale. Vale, es un cambio de concepto, ¿eh? Es decir, que los fabricantes tenemos que avanzar, que yo tengo claro, que ese tiene que ser el camino. Sí. Está claro. Hay que ir proponiendo soluciones para, como dices, Mira, ¿no? Que luego los que lo puedan desarrollar, pues lo tengan algo. Pero vamos, te voy a poner un ejemplo de cómo ha afectado un desarrollo de tecnología de un fabricante a un proceso histórico que es en el caso de la impermeabilización. En la impermeabilización se hacía a base in situ, a base de, estamos hablando, los años 60. Se hacía a base de asfalto que se subía en calderas,
O sea, no en calderas, en unas, ¿cómo se llamaba? Unas carretillas, pero que estaban calientes, unas carretillas calientes, subía el asfalto a la cubierta, se vertía, se extendía, se colocaba una malla de fibra de vidrio, se volvía a extender y luego se le daban unos aditivos a ese asfalto para que la terminación pudiera ser más adherente para echar una arena y que se convirtiera en una lámina autoprotegida. En los años 80 aparecen antes, pero se empiezan a implantar las soluciones en láminas. Es decir, Danosa y Texa, con distintos sistemas, empieza a fabricar en España, ya se estaba haciendo en Europa, empieza a fabricar láminas con una armadura de plástico Texa y con una de fibra de vidrio Danosa. En Estados Unidos, que es como muy tecnológico, se siguió impermeabilizando en asfalto hasta bien avanzado los años 90. A finales de los 80, en los 85, 87, en España ya no se hacía una impermeabilización in situ. En ningún lado. En 4 o 5 años, los fabricantes cambiaron totalmente el proceso. Podríamos decir que fue un primer avance de industrialización, porque tenía un concepto industrializado en el fondo, y cambió totalmente. Te pongo un ejemplo porque es muy histórico. O sea, este ejemplo es de libro, cómo un fabricante puede cambiar, o cómo unos fabricantes pueden cambiar totalmente el sistema que se llevaba haciendo años y años, y en cambio en otros países que el fabricante no le apuesta, a pesar de ser muy tecnológico como Estados Unidos, pues no se cambia. Entonces, los fabricantes tienen mucho que decir en cuál van a ser los nuevos sistemas constructivos, muchísimo, porque sois los que estáis dando las pautas de cómo resolver el tema. Entonces sí que, igual que en eso, te diría pues cómo ha cambiado en aislamiento, cómo ha cambiado en las propias fachadas ventiladas, cómo ha cambiado en las carpinterías, por ejemplo. También las carpinterías, pues si ahora los fabricantes empiezan a decir, como están empezando a decir, que lo de rellenar con poliuretano la junta para sellarlo es algo que no tiene ningún control y que da mucha patología y que hay que hacerlo con una banda, pues verás como de aquí a pocos años desaparecerá la unión, eso quedará como algo de lo que hacían en plan cutre, y se hará todo con una banda que se coloca en los cantos y que sella porque es expansiva y sella entre el cerco y el precerco de la ventana, por ejemplo. Y ya no seguirán colocando churros de poliuretano. Así muchas cosas irán cambiando, a veces más pequeñitas y otras veces pues más potentes, como fue la del asfalto. Y a nivel de competitividad, las soluciones industrializadas en rehabilitación, ¿crees que serán más competitivas, menos, a la par? La industrialización de todos los procesos tiene una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje tiene unos costes que el mercado puede asumir o no. El fabricante tiende a intentarlos pasar al usuario, sobre todo en determinados sectores muy incipientes. Ahora, el compromiso de la industrialización es, o por lo que nace en gran parte de la industrialización, es mejorar las condiciones de producción a menor costo. O sea, nadie que sea el responsable de un proceso de industrialización puede tener otro objetivo que no sea mejorar las condiciones de producción y de calidad a menor costo. O sea, si lo pensáis bien, eso es en todo. ¿Por qué se hace el pan industrializado? Porque lo que se está buscando es hacer un pan con unos niveles de productividad que permitan que el pan se venda a 0,50 en lugar de 1,5, que a lo mejor había que venderlo hoy en día si se siguiera haciendo artesanal. Muy bien. Genial. Pues no sé si Laia o Juan tienen alguna pregunta, pero como son las 10, yo, vamos, por mi parte ha sido súper enriquecedora. Sí, muy interesante y te lo agradecemos un montón. Ha sido muy enriquecedor porque nos has dado otra perspectiva también de este concepto, ¿no? Que al final necesita de gente que ya está avanzando para poder, digamos, asentar esa estructura. Es decir, la industrialización es esto, ¿no? Y a mí este concepto que nos has dado de esa filosofía me encaja, me gusta mucho.
Sí. Y bueno, tenemos un gran trabajo que hacer, al menos Sí, una de sí, las sí. Como reflexiones dices, que, sí, sí. que he sacado como grupo de trabajo, pues tenemos grandes retos. Venga, pues, oye, a vuestra disposición y cualquier consulta me vais diciendo. Pues muchísimas gracias, Julián. Perfecto, Un Julián. abrazo. Muchas Venga, gracias. Hasta Julián. luego. Hasta luego, Vas. equipo. Que vaya bien, chicos.